bienvenido a esta transmisión que tenemos a esta hora precisamente tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, sus primeras impresiones en torno a esta decisión de no admitir el recurso de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por esta oportunidad. Creo que es importante que la ciudadanía sepa que esto es un proceso, que todavía hay etapas que tienen que ser cubiertas. No es que nadie va a ser detenido inmediatamente. Este edicto termina el espacio de la Corte Suprema en este tema. Ya no hay más recursos que se puedan meter. Cuando este edicto quede en firme en los próximos días, el lunes o martes de la otra semana, entonces la Sala Penal le tiene que decir oficialmente a la jueza Valoisa Martínez que ya se terminó el caso y hay estas 5 condenas en firme, porque fueron 5 personas las que presentaron recursos de casación, y que entonces ella, la jueza Martínez, debe enviar una nota a la Policía Nacional, a la Dirección de Investigación Judicial, para que la Policía Nacional sea la que conmine, lleve a estas personas pues al sistema penitenciario a cumplir su pena. En la parte electoral empieza cuando termina la parte penal. En ese momento que ya existe esa nota en que la DIJ, la Policía Nacional, pues ha sido informada de estas condenas, en ese momento la jurisdicción electoral, cualquier persona, puede pedirle a una fiscalía electoral administrativa la inhabilitación de las 5 personas o del expresidente Martinelli. Esto tendría que decidirlo entonces un juez administrativo electoral, y luego, por supuesto, hay el recurso de apelación ante el pleno de los 3 magistrados del Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral esto puede tomar un mes, mes y medio más. O sea que podríamos estar hablando de finales de marzo, quizás principios de abril, para que hubiese entonces una determinación ya definitiva de una inhabilitación. Pero es un tiempo bastante largo por lo que sabemos. La papeleta presidencial se va a imprimir en marzo. Usted nos está hablando que esta decisión podría darse incluso hasta principios de abril. Sí, pero yo creo que el Tribunal Electoral ya sabe que, no, que el señor Martinelli no va a ser candidato. Ya, para ellos eso está claro. Eso está prohibido en la Constitución. El protocolo, el trámite a lo interno del Tribunal Electoral es un trámite prolongado, tiene un debido proceso, pero ya la decisión de la Corte es definitiva, no admite recursos y es la que vale. El artículo 180 de la Constitución prohíbe que una persona condenada por un delito doloso con pena de 5 años o más pueda ser elegida como presidente o vicepresidente de la República. Eso lo dice la Constitución, ahí no hay discusión. Entonces tenemos que tomar en cuenta pues ese aspecto, y el Tribunal Electoral lo que va a hacer es formalizarlo. O sea que ellos ya saben que el señor expresidente no va a ser candidato, y pueden inclusive ordenar la papeleta hoy, si quisieran, sin la foto del expresidente. Tenemos más reacciones, pero antes retomar un poquito el tema de esa condena que debe cumplir. Usted nos mencionaba que primero tiene que informársele a la jueza Valoisa y posteriormente ella a la Policía Nacional. ¿Cuánto tiempo alrededor podríamos estar hablando para que se dé precisamente esa condena en firme? No, la condena ya está en firme. Para que se ordene el cumplimiento de la misma, se lo ordena a la policía, podemos hablar de mediados de la otra semana. Un proceso bastante rápido. Bien, precisamente a esta hora tenemos también reacción de Juan Antonio Tejada, lo tenemos vía telefónica, su primera reacción en torno a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir este proceso de casación presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Bienvenido y buen día. Bueno, gracias por la oportunidad. Se trata, desde mi perspectiva, de una sentencia ejemplar, histórica, diría yo, no solamente porque se trata pues, de un expresidente de la República, sino por los términos mismos de la sentencia. Y te recuerdo incluso el tema de la condena civil, la multa de 19 puntos y tantos millones de dólares, ¿no? Tiene una incidencia inmediata en el torneo electoral, porque efectivamente la condena ya está en firme, y el artículo 180, como bien explicaba Rodrigo Noriega hace unos momentos, es muy claro. El Tribunal Electoral lo que le corresponde pues es atender de que hay una condena en firme contra el
expresidente Ricardo Martinelli, que era aspirante pues a candidato a presidente en las próximas elecciones. Y esa es la situación, ¿no? Ciertamente eso de alguna manera es juego nuevo en términos electorales, ¿no? Porque el señor Ricardo Martinelli, pues, su presencia en el torneo pronosticaba de alguna manera la probabilidad, pues, de hacerse, pues, con el triunfo, ¿no? Eso de acuerdo a las encuestas, ¿no? ¿Qué podría significar esto precisamente para el partido por el que corría el expresidente Ricardo Martinelli? ¿Qué podría significar? Porque él ha mencionado en reiteradas ocasiones que iba a triunfar en estas próximas elecciones. Bueno, yo tendría que estar de acuerdo con aquellos que opinan que en política no hay endosos de votos electorales, ¿no? Entonces, se le dificulta ciertamente a su partido esta baja electoral del expresidente Martinelli, producto, pues, y vuelvo y reitero, y es lo importante, una condena ejemplar. Bien, agradecemos entonces a Juan Antonio Tejada conversar también acá, recordar a nuestros amigos televidentes, ya lo mencionaba también Juan Antonio Tejada, recordar la condena por el caso New Business, en el caso de blanqueo de capitales, son 128 meses de prisión. Además, se le obliga a pagar una multa de 19 millones de dólares y además también el decomiso de las acciones del grupo editorial Panamá América, EPASA, conformado por 4 periódicos. Nos habló en cuanto a la condena en firme de prisión. Sin embargo, en cuanto al pago de los 19 millones de dólares y también de los diarios, ¿cómo queda ese asunto ahora con esta decisión de no admitir la casación? Bien, el pago de la multa de los 19 millones de dólares, él tiene un año para pagarla. La entrega de las acciones debe ser inmediata. El 60% de PASA que faltaba, porque recordemos que el señor Henry Mirachi, que era el accionista que tenía el 40%, ya las entregó al Estado, así que él debería entregar el 60% de las acciones de PASA al Estado, al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas debería hacer un audito de qué está recibiendo, cuánto vale PASA, etcétera, etcétera, los bienes de PASA, los bienes muebles y inmuebles, cuánto vale, y el Estado, mi recomendación al gobierno del presidente Cortizo es que debería subastar. Subastar PASA, no es conveniente que el Estado tenga un medio de comunicación, mucho menos en medio de un proceso electoral que tenga 4 medios de comunicación, como son los periódicos pues, que edita PASA. Señor Rodrigo, en cuanto al plano local, se ha mencionado que ya no cabe un recurso tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, nos preguntamos también, de repente mucha gente en Kansas se hace ese cuestionamiento, ¿podrá ir a alguna instancia internacional el expresidente Martinelli y su defensa para interponer algún tipo de recurso, pelear por su derecho? Siempre ha mencionado que se ha vulnerado su derecho y que una persecución política a estos casos que se le han montado. Sí, él puede ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso no va a detener la prisión, ni lo va a rehabilitar para que pueda ser candidato. Ese proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede tomar 5, 7, 8 años, así que no creo que le dé una solución inmediata. Reiterar, nos mencionaba cuál era el procedimiento que ahora debe adoptar el Tribunal Electoral, ya que a raíz de esta decisión el expresidente Ricardo Martinelli no va a poder correr en estas próximas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. ¿Cuál va a ser ese proceso que debe adoptar el Tribunal Electoral a partir de la fecha? Bien, el Tribunal Electoral todavía no puede actuar. ¿Por qué? Porque, uno, el edicto tiene que quedar en firme, esa decisión tiene que quedar en firme, faltan unos días para eso. Luego, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia le informa a la jueza Valoisa Martínez, que es la jueza original de este caso, hemos negado estas 5 casaciones, proceda con lo que corresponde, y lo que procede en ese momento es que la jueza Martínez le escribe una nota a la Policía Nacional y le dice, por favor, detengan a estas 5 personas, las 5 personas de las casaciones.
Deténganla y llévenla al centro penitenciario que determine el órgano ejecutivo. Bien. En ese momento se acaba la vía penal y en ese momento empieza la vía electoral. Es a partir de ese momento que la jurisdicción electoral puede formalmente inhabilitarlo y formalmente pues ese es un proceso que empieza con la Fiscalía Electoral, va a un juzgado administrativo electoral y luego una apelación va al pleno del Tribunal Electoral. Eso podría tomar un mes, mes y medio en el Tribunal Electoral, pero ya el Tribunal Electoral sabe que el señor Martinelli está inhabilitado, ya lo sabe, porque lo ordena la Constitución. Así que ya el Tribunal Electoral puede mandar a hacer la papeleta sin la foto del señor Martinelli. En cuanto a la posibilidad de que, o bueno, ya en firme, el expresidente cumpla esa condena de 128 meses de prisión por ser un expresidente, ¿a qué centro debería ir? ¿Dónde debería ser recluido? Mire, yo no estoy en condiciones de evaluar. Normalmente la gente piensa automáticamente en Renacer, pero creo que hay otras facilidades que tiene el Estado. Puede ser en la Policía Nacional, puede ser en el Senafront, puede ser en una facilidad que establezca el Estado para tales fines. Igualmente también cuestionar sobre el expresidente Martinelli. Ya también en reiteradas ocasiones hemos visto que su estado de salud se ha visto comprometido, sobre todo con todos estos procesos que se le han llevado. De ser necesario, su defensa podría alegar para que no fuera un centro penitenciario que cumpliera condena en su casa. ¿Hay algún tipo de recurso que del cual podría valerse su defensa? Seguramente su defensa se va a valer de todos los recursos que estén disponibles. Nada más debo recordar la situación infame en la que están la mayoría de los privados de libertad de Panamá. Hay gente con SIDA, hay gente con tuberculosis, hay gente inválida, hay personas, adultos muy mayores en las cárceles, personas con más de 80 años que están en las cárceles panameñas. Y así que yo creo que darle un trato un favoritismo a alguien frente a una realidad de otras personas que ante las mismas circunstancias están en centros penitenciarios con situaciones infames, yo creo que sería muy injusto para la población panameña. Esta decisión de la Corte Suprema justo se da un día antes de iniciar la campaña electoral. Con esta decisión, mañana precisamente el partido por el que corre el expresidente Martinelli tenía su lanzamiento de campaña. ¿Podrá él, como candidato presidencial a esta altura, podrá participar de estas actividades? Sí, por supuesto. La vez pasada, en el año 2019, le hizo campaña para Rómulo Rux desde el Renacer. Recordemos aquella cuña en que decía que llamaba al teléfono público de Renacer. Así que eso es más, él mantiene el derecho a votar. Él mantiene el derecho a votar, así que perfectamente puede participar en cualquier evento mientras pues mantenga su libertad personal. Bueno, queremos agradecer entonces a Rodrigo Noriega por precisamente darnos su balance en torno a lo que está ocurriendo con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir este recurso de casación presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a reiterar precisamente qué fue lo que en este edicto se planteó para que usted esté claro allá en casa. Paso de inmediato a leérselos. Estoy buscando precisamente ese documento. Allí usted lo ve en pantalla. La parte resolutiva dice lo siguiente: en mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, no admitir el recurso de casación en el fondo formalizado por el licenciado Carlos Carrillo Gomila como apoderado judicial de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Segundo, no admitir recurso de casación en el fondo formalizado por el licenciado Adriano Correa, apoderado judicial de Janet Ivette Vázquez Sanjur. Tercero, no admitir el recurso de casación en la forma y en el fondo formalizado por la firma forense BGM Legal Advisor, apoderada judicial de Iván Arturo Arrocha Chevalier. Cuarto, no admitir el recurso de casación en el fondo formalizado por el licenciado Rosendo Miranda Sánchez, apoderado judicial de Valentín Martínez Vázquez. Quinto, no admitir el recurso de casación en el fondo formalizado por los licenciados Oswaldo Marino Fernández Echeverría y José Félix Martín.
Rodríguez, quienes actúan en representación de Daniel Miguel Ochidíez. Sexto, rechazar por improcedente la solicitud de suspensión de trámite presentada por el licenciado cordobés Jean-Pierre Miranda, quien actúa como apoderado sustituto de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Séptimo, rechazar de plano el incidente de nulidad presentado por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, apoderado judicial de Ricardo Alberto Martinelli. Es parte del edicto número 26 que se ha dado a conocer en la mañana de hoy por parte de la Corte Suprema de Justicia y que ya, como usted ha podido conocer, hemos tenido reacciones de diferentes personalidades conocedores del tema que nos han mencionado que ya el expresidente Ricardo Martinelli no va a poder correr, será inhabilitado para esta próxima contienda electoral del próximo 5 de mayo. Recordar, vamos precisamente a retomar ese edicto en su octavo punto. Continúa diciendo: rechaza de plano el incidente de nulidad presentado por el licenciado cordobés Jean-Pierre Miranda, quien actúa como apoderado judicial sustituto de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Esto bajo los fundamentos legales de los artículos 101, 473, 701, 1191, 1947, 2272, 2294, 2297, 2298, 2430, 2439, 2440 y 2448 del Código Judicial. Notifíquese y cúmplase. Esto está firmado por la magistrada Ariadne Maribel García Angulo, la magistrada María Eugenia López Arias, la magistrada Maribel Cornejo Batista y la licenciada Elvia Vergara Atencio. Por consiguiente, se fija el presente edicto, que lleva el número 26, en lugar visible de este despacho, hoy 2 de febrero de 2024, siendo las 10 de la mañana y por un término de 5 días a fin de notificar a los interesados de este contenido. Precisamente, señor Noriega, es lo que usted nos mencionaba, 5 días para notificar. A raíz de esto, entonces, inicia todo un proceso, tanto para la sentencia ya ejecutoriada y también para que el Tribunal Electoral pueda entonces inhabilitar ya a ciencia cierta la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli. Sí, este edicto tiene que estar 5 días, es decir, del lunes al viernes de la otra semana, por lo que efectivamente, descontando carnavales, eso sería el jueves 15 de febrero, que ya el edicto estaría en pie, y en ese momento pues la sala penal de la Corte tendría que notificar a la jueza Valoisa Martínez para que proceda pues con lo que cae en este caso, que sería solicitar las órdenes de detención pues a las 5 personas afectadas por la negativa de los recursos de casación. Bueno, y en días anteriores también conocíamos de la filtración de precisamente de un documento que totalmente apuntaba, falso. Ese documento es totalmente falso. Como puedes ver, el edicto va en otro sentido y corresponde pues a otro planteamiento. Yo creo que ese documento fue una trampa de cazabobos para crear un ambiente pues de que efectivamente esto era lo que venía. ¿Qué podemos esperar ahora conociendo que ya la defensa del expresidente Martinelli ha presentado un sinfín de recursos? ¿Qué podríamos esperar en este momento? Lo mismo, van a presentar más recursos, por supuesto una campaña mediática, una campaña muy fuerte en las redes sociales, todos estos esfuerzos internacionales que han hecho, van a ir a la OEA, van a ir a la ONU, todo lo demás, pero digo, ya habló la Corte, ya la Corte decidió lo último que tenía que decidir. ¿Qué podría pasar en cuanto a... hablamos también con el señor Carrera más temprano y él nos decía que de repente eso podría afectar de alguna u otra forma a la campaña del partido RM para estas próximas elecciones, que ya no sea el expresidente Ricardo Martinelli quien encabece precisamente la nómina presidencial? Claro que sí, o sea, eso puede tener un efecto electoral muy importante. Recordemos, el señor Martinelli es un caudillo, ya fue presidente de la República, goza de mucha popularidad en este país, eso no se puede desconocer, y su ausencia
en la campaña pues puede costarle votos, no solo a RM, sino que disminuir los votos para Zulay Rodríguez y disminuir los votos pues para el propio Cambio Democrático y otras fuerzas pues afines a él. Todavía no tenemos conocimiento de alguna reacción por parte de los allegados del expresidente Martinelli. Sin embargo, suponemos que, nos indican que en este momento vamos a establecer el contacto con Ana Matilde Gómez. En este momento la tenemos en línea telefónica, reaccionando precisamente a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir este recurso de casación que presentó la defensa del expresidente Martinelli. Su primera impresión en torno a este tema. Bienvenida. Sí, bueno, muchas gracias. Mi primera impresión es de que tenemos Corte Suprema de Justicia. Era más que evidente que ese debía ser el destino de un recurso extraordinario que lo que buscaba era dilatar una decisión en 2 instancias de la justicia panameña que ya lo había condenado. Así que bueno, ahora lo que queda es ver materializada esta decisión, que es lo más importante, y también la comprensión de una Corte Suprema de Justicia que ha fallado en tiempo oportuno de cara al proceso electoral. Precisamente, señora Ana Matilde, todavía no tenemos conocimiento de alguna reacción por parte de los allegados del presidente Martinelli. Sin embargo, de seguro van a cuestionar de que solamente a un solo día, a horas de que inicie la campaña electoral, se da esta decisión. ¿Qué podemos decir al respecto? Que enhorabuena que ha sido así, porque también un fallo, la justicia no puede desligarse ni desconocer el entorno en el que tiene que funcionar. La justicia no es en abstracto, la justicia no es en vacío, la justicia es para la sociedad, y la sociedad está en vilo también porque tenemos 2 condenas, una condena reiterada en una segunda instancia, y lo más triste para los panameños era tener que escoger, tener en la papeleta una persona condenada por lavado de activos, es decir, tener que escoger entre candidatos presidenciales y una persona delincuente del delito de lavado de activos. Entonces, eso no estaba bien tampoco para la sociedad panameña. Rodrigo, ¿cómo estás? Ahí se cayó la comunicación con la licenciada Ana Matilde Gómez, que estamos conversando en este momento, para revisar este fallo ya de la Corte Suprema de Justicia, la decisión que se ha tomado con relación al recurso de casación que había interpuesto la defensa del señor Ricardo Alberto Martinelli. Así es. Se admite, Flor. No Rodrigo. se admite no solamente contra Martinelli, sino otros 4 recursos: Janet Vázquez Sanjur, Iván Arrocha Chevalier, Valentín Martínez Vázquez y Daniel Ochi. Y Daniel Ochi, correcto. Contra Daniel todos, Ochi 10. contra todos específicamente, ya que todos habían presentado ese recurso de casación. Parece que restablecimos la comunicación. Tenemos contacto ahora mismo con el licenciado Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, con quien también podemos tratar de despejar algunas dudas sobre el proceso electoral en ciernes. Es un momento histórico. Licenciado, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Telemetro Reporta. Es un momento histórico, pero ¿qué pasará ahora, licenciado Guillermo Márquez Amado? El señor Ricardo Martinelli, obviamente, ante esta decisión de la Corte, está ya inhabilitado para correr, pero hasta que no se le notifique, él podrá seguir en campaña. ¿Usted qué piensa, licenciado? Buenos días. Mire, habiendo salido la decisión de la Corte Suprema de Justicia, debe acatarse inmediatamente. Puede que haya 2 o 3 días ahí para interponer cualquier recurso de aclaración. No, ahí no cabe aclaración de sentencia. Si eso no es una sentencia, eso sencillamente es una providencia prácticamente, es un proveído prácticamente. Es decir, que tiene que cumplirse inmediatamente y no admite recursos de ninguna naturaleza. El Tribunal Electoral, él seguramente hará declaraciones, pero no como candidato. Él era candidato hasta este momento y ha dejado de serlo en virtud de la orden de la Corte Suprema de Justicia.
Obviamente lo que usted dice, licenciado Márquez Amado, es que pudiese tratarse de unos días. Mire, tendría que revisar las normas de procedimiento en el Código Judicial, pero tan Exacto. pronto esté en firme esa resolución de la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Electoral no le cabe sino estrictamente acatar. E inmediatamente seguramente debe haber una orden de detención para el señor Ricardo Martinelli, caso que ha estado por lo demás casi 10 años en proceso. Y que lo ayuden a bajar. 2 hombres. Aquí también, ahora, claro, como la campaña comienza mañana, ese es el dilema, licenciado, por eso es que hacemos la pregunta. Este fallo aparece horas antes de que arranque la campaña, en donde ya el señor Martinelli ha organizado todo un evento de lanzamiento de su campaña. Él queda inhibido, él personalmente, de hacer campaña política. Esa es mi interpretación. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia no está dictando una sentencia, está rechazando un recurso de casación. Ese rechazo se cumple inmediatamente. E inmediatamente, como la sentencia que él estaba solicitando fuera revisada, ya consistía en una condena en su contra, eso tiene que entrar a cumplirse Cuéntame. de inmediato. No es para esperar unas horas ni unos días. ¿Qué involucra, licenciado Márquez Amado, ese proceso electoral? El proceso electoral significa que el proceso, la campaña, porque lo que se ha abierto es la campaña, el proceso electoral estaba abierto desde hace tiempo. No, pero Todos los candidatos pueden hacer campaña. sí, pero ¿qué incluye esta fase cuando llega esto al Tribunal Electoral? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que pasar en el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral no tiene que hacer absolutamente nada, tiene que reconocer el fallo y cumplirlo. Cumplirlo quiere decir que, como quedan suspendidos los derechos ciudadanos, debe quedar excluido del padrón electoral, pero creo que el padrón electoral ya es final. Si no es final, queda excluido, no puede ni siquiera votar. Y en segundo lugar, no puede tampoco ser candidato. Claro, pero ¿es automáticamente que queda inhabilitado? ¿No hay un procedimiento establecido para estos casos? No debe haber absolutamente ningún procedimiento establecido para estos casos. En primer lugar, no hay un procedimiento establecido para estos casos. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema es la que decide acerca de la casación en un caso como este. Y al concluir su decisión, esa decisión es de obligatorio cumplimiento y tiene que acatarse por todas las instituciones del Estado, cualquiera que ella sea. O sea que eso que han dicho los expertos de que eso demoraría de 1 mes a 1 mes y medio, la tramitología en el Tribunal Electoral, ¿no es así? Yo no veo nada que tenga que ser de esa manera en el Tribunal Electoral. Para comenzar, el Código Electoral no tiene ninguna norma que diga que cuando una persona ha quedado inhabilitada, puede el Tribunal Electoral pronunciarse acerca de esa inhabilitación. Lo que sí hay en el Tribunal Electoral es, en el Código Electoral, es una disposición que señala que si algún candidato queda inhabilitado, entonces puede el partido político proponer un nuevo candidato hasta una fecha que ya pasó. Si lo que ocurre es que la persona fallece, el candidato, hasta 1 mes antes de las elecciones puede dársele oportunidad al partido para que postule a otra persona. Pero en este caso no se trata de fallecimiento. Entonces, la persona debe ser excluida de la boleta que además no ha sido elaborada todavía, ni se ha impreso, y por consiguiente, incluso si se hubiera imprimido, el candidato que aparecería como principal sería José Raúl Mulino. José Raúl Mulino. Ahora, licenciado, hay obviamente, debido a la característica de las circunstancias de este fallo
que lo vincula a la campaña electoral, hay también un periodo de notificación, creo que son 5 días, para la decisión que tomó la Corte. Durante esos 5 días hablamos de que entraría ya la próxima semana y ya arrancaría la campaña. La gran duda que tenemos es si mientras el fallo sale y no se notifica al señor Martinelli, el señor Martinelli puede o no puede iniciar su campaña política. Mire, mi opinión personal, pero como le dije, me gustaría consultar el Código Judicial al respecto, es que él queda ya inhabilitado para comprometerse en cualesquiera campañas políticas. Pero dejo a salvo esa posibilidad que acabo de mencionar. Claro, claro, exactamente, porque es la gran duda en este momento, ya que, por ejemplo, después de conocido el fallo, vimos que el señor Martinelli está anunciando un recorrido nacional en este momento. Por otro lado, también está el término de hecho, que se venció de impugnación para el padrón electoral. El Tribunal Electoral acaba de anunciar el padrón electoral final y no sabemos si eso también tendría algún tipo de influencia en la decisión que se puede tomar acerca del futuro. Eso no tiene absolutamente ninguna influencia. El padrón electoral sigue estando igual. Es como si una persona después de salido del padrón electoral falleciera. Sencillamente no puede aparecerse nadie en nombre suyo a votar. No. Y esa persona que tiene sus derechos ciudadanos inhabilitados tampoco puede concurrir a votar. Si lo hace, está expuesta a otra norma del Código Electoral que dice que quien sin derecho al voto concurriere a hacerlo, queda expuesto a una pena de a una sanción penal. O sea, en su concepto, el Tribunal Electoral ya podría, si quisiera, imprimir la papeleta presidencial sin la imagen de Ricardo Martinelli en ella. Claro, por supuesto. Hay elementos también importantes en este caso, licenciado Guillermo Márquez, sobre todo en lo relacionado a la figura del señor Ricardo Martinelli. De cara a lo que va a ser las elecciones de mayo de este año, ¿de qué forma usted piensa que el señor Ricardo Martinelli, una vez ejecutoriada ya la sentencia, pudiese tener algún tipo de influencia en la campaña? Porque estamos hablando ya de una persona que tiene que pasar a cumplir una pena de prisión por decisión de un juzgado y en una segunda instancia y y después de un recurso fallido de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Siempre se puede ejercer algún tipo de influencia, porque en la medida en que haya personas que simpatizan con su candidatura y que la persona postulada que ya no puede continuar en la carrera política diga, por ejemplo, que él invita a que se vote por fulano o por sutano, pues el ciudadano que quiera seguir esa indicación puede hacerlo, porque el derecho a la libre expresión del señor Ricardo Martinelli sigue vigente en la medida en que pueda ejercerlo mientras no esté privado de libertad. De manera que desde ese punto de vista sí puede ejercer alguna influencia entre los ciudadanos que van a concurrir a votar el próximo mayo en las elecciones. No, y recordamos... Hasta ahí. Pero es que recordamos el incidente del 2019, cuando el señor Martinelli desde la cárcel llamaba y endosaba su voto por uno de los candidatos. Exactamente, el señor Rómulo Rux en ese momento. Eso lo puede hacer. Ahí no hay nada que prohíba eso como posibilidad. Nada. Habría que ver, porque esto tiene obviamente la parte penal y la parte electoral. Entonces, en la parte penal habría que ver cuánto demora el trámite de la policía para la captura de los condenados ya en última instancia. Y otra cosa que hay que tomar en consideración es que una vez que haya sido detenido, está sujeto a los reglamentos que existen en las prisiones nacionales en cuanto a comunicación, visitas, etcétera. El otro tema es, ¿habría indulto para este delito siendo un delito común? Solamente cabría un indulto por parte de una amnistía, en realidad, no un indulto, así se denomina, por parte de la Asamblea Nacional. El presidente tiene la potestad de rebajar penas
y declarar indultos por delitos políticos, pero hasta ahí no puede hacer otra cosa. ¿Y qué pasa con las denuncias que él interpuso en la Asamblea Nacional contra la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias? Esos procesos pueden adelantarse a nivel de la Asamblea Nacional. Apenas vi eso, llegué a la conclusión de que se trataba de una maniobra más para tratar de postergar esta decisión que acaba de salir. Bueno, muchas gracias al licenciado Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, conversando aquí con nosotros esta mañana en esta cobertura especial. Tenemos contacto también con Danilo Toro, está en este instante allá en la Universidad Tecnológica. Manuel Batista está con él. Manuel, cuéntanos. Así es, compañeros, siguen las reacciones y los análisis luego de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de negarle este recurso de casación al expresidente y candidato presidencial Ricardo Martinelli Berrocal. Prácticamente el escenario político cambia radicalmente. Conmigo se encuentra el sociólogo Danilo Toro, que nos ha indicado que prácticamente la contienda empieza de cero luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El análisis que usted hace de esta fallo de la Corte o esta decisión de la Corte de negarle este recurso de casación al expresidente Ricardo Martinelli a un día del inicio de la campaña electoral. Bueno, lo que ha hecho la Corte es que deja en ratificación los fallos de 2 juicios anteriores. Y con esto se define un nuevo escenario político, porque no estamos hablando de un actor de poca monta, estamos hablando de un actor relevante en el escenario de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, como él ha de quedar desplazado por el fallo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, ese desplazamiento pone en primer plano a un actor nuevo. Este nuevo actor va a estar sometido a la tensión de aceptación o de rechazo de los votantes. Estamos ante un nuevo escenario. Esto es nuevo partido con nuevo actor en el plano de lo relevante, de lo importante. Y hay que recordar los antecedentes, porque esto no es mecánico, esto tiene mucho margen de variación. Esto equivale a un trauma, esto es un proceso traumático porque tuvo este cambio brusco, aunque era esperado, no dejó de ser un cambio que incide. En España, por ejemplo, una elección se volteó por un trauma décadas atrás cuando hubo un atentado. Y hay países en los que los atentados han cambiado el voto, en otros no se ha cambiado. Lo que quiero resaltar es que cada personaje impone una dinámica nueva. Previo a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, ya el expresidente Ricardo Martinelli presentaba al señor José Raúl Mulino, que es su candidato a la vicepresidencia de la República, como el presidente electo, según decía él. Es decir, usted ha indicado que prácticamente el señor Mulino tendría que recorrer todo el país para poder ganar los adeptos que deja el señor Martinelli. ¿Esto no se iría en directo al señor Mulino? Exacto. Cualquier actor tiene que someterse a ese ejercicio. ¿Quieres el ejemplo nuestro más contundente? Mireya Moscoso. Mireya Moscoso perdió una elección siendo la que quedaba con la herencia teórica. ¿Y qué tuvo que hacer Mireya Moscoso para poder ganar las elecciones? Hacer el trabajo político de desplazarse por todos los escenarios para poder crear su propio caudal, sus propios activos políticos. Bueno, eso es lo que le toca ahora al señor Mulino si él en efecto, pues como vicepresidente pasará a ser candidato presidencial. Ni más ni menos que eso, exactamente eso. Tiene que empezar cero. Esta es una carrera para él que comienza hoy y ya verá él con su equipo de asesores cómo se desempeña, cómo responde a las exigencias de las condiciones que hay. Ahora bien, en el caso de los electores que apostaban por el expresidente Ricardo Martinelli para llegar a la presidencia de la República, ¿estas personas se irían con el señor Mulino, se irían con otro candidato o se abstendrían de ir a las urnas el 5 de mayo? No tengo ningún indicador para poder decir qué van a hacer los votantes. Habrá un porcentaje que no sé cuál es, que se aferrará a su decisión ya. Otro porcentaje que no sé cuál es, cambiará. Otro porcentaje
cambiará ya. Otro porcentaje quedará indeciso hasta dentro de poco. O sea, las tres cosas se podrán dar. De repente un cuarto porcentaje dirá, me frustro y ni siquiera voy a votar. Todas estas son posibilidades. Mira, cuatro conductas, cuatro posibilidades distintas se pueden dar. ¿En qué medida tres van a ser minoritarias y una mayoritaria o tres más o menos parecidas? Habrá que esperar los estudios. Prácticamente una contienda nueva, nos ha indicado el sociólogo Danilo Toro, que inicia luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negarle este recurso de casación al expresidente Ricardo Martinelli. También habría que analizar un poco la figura del señor José Raúl Mulino. Él iría como candidato a la presidencia de la República. De llegar hipotéticamente al Palacio de las Garzas, él estaría sin vicepresidente. Efectivamente, ya él llega, por eso te digo, él llega en condiciones distintas. Él no tiene un compañero de fórmula. Al no tener un compañero de fórmula, está más restringido que otros. Su campaña va a resentirse posiblemente con eso también. Va a tener todos los reflectores encima. Y todo esto es nuevo. Así es que él se enfrenta ante un reto hoy totalmente nuevo. Los votantes, a su vez, van a formarse ideas. O sea, las elecciones son un evento en el que inciden mucho las emociones, pero muchas de las emociones, muchos de los eventos pasan por un proceso de racionalización. La gente comienza a elaborar teorías, creencias, explicaciones, algunas con arraigo, otras totalmente basadas en el aire, pero las teorías que la gente se pone en la cabeza, las posibilidades que la gente le dé a los actores, van a depender fundamentalmente de lo que los propios actores hayan hecho a lo largo de su vida y hagan ahora. ¿Se beneficia a nosotros candidatos con esta decisión de la Corte? Definitivo, porque tú has movido el tablero. En el tablero que estábamos había algunos que estaban más desventajados y otros como Martinelli que estaban aventajados. Aparentemente había una comunidad de información, sin apostar a ninguna de ellas como cierta, pero había una comunidad de información en que Martinelli tenía cierto grado de preferencia. Él tenía la minoría más grande. Mayoría es la mitad más uno. Él no tenía la mitad más uno, tenía la minoría más grande en todas las encuestas. Aunque algunas, creo que en unas que otras sí apareció, inclusive con la mayoría. Al tú quitarlo, tú abres un bolsón de votos para que otros actores puedan aspirar y apostar a suertes ahora novedosas. Es decir, el escenario no solamente va a ser nuevo para el que entra, Mulino, también es nuevo para los que están. También es nuevo para los que venían con una dinámica de confrontación ya establecida. ¿Esto lo convierte al expresidente Martinelli en un tipo de mártir para las personas que lo seguían o los que quieren seguir? Aquí el tiempo tiene que decirlo. Su papel es un papel. Él tiene un importante segmento de aceptación, pero también tiene un importante segmento de rechazo. ¿Qué quede de su imagen para el futuro? Eso se está escribiendo. Eso se está escribiendo. Así que, científicamente, técnicamente hablando, su rechazo o aceptación todavía está sobre la escritura. Y en ciencias sociales, uno tiene a veces que dejar que los hechos reposen. Podemos entender su significado, pero no necesariamente su alcance. Hay veces en que puedes ver el alcance de un hecho, pero no puedes ver fácilmente su significado. Lo importante es que lleguemos a entender las dos cosas, significado y alcance. Ahorita lo que sí queda claro es el significado, falta por ver el alcance. Esta decisión llega un día antes del inicio de la campaña electoral de estos 90 días, donde los candidatos presentarán su oferta al pueblo panameño de cara al 5 de mayo. ¿Cambia el panorama de estos 90 días a la decisión de la Corte? Sí. Aumentó el costo del valor tiempo. Cuando tú cambias condiciones, ahora la variable tiempo crece en valor. El provecho que le tienes que sacar al tiempo con nuevos escenarios tiene que ser distinto. Entonces tú vas a ver, ¿no?, que hay conductas que se comienzan a dar. Ya hubo una, sin duda. Pudiste verte al candidato Torrijos que, por ejemplo, decía salirse de un partido y ahora pues entiendo que todavía no tiene identidad política en cuanto a partido político. No tiene presentación política. La pregunta es cuál es su identidad política ahora. Ese es un paso nuevo. Estamos ante otro escenario que hay que analizar. Sin duda alguna, los otros candidatos
Lombana, Rux, Zulay, ¿quién más me queda por allí? Si se me pasó alguna, pues disculpen. Gabriel Carrizo, por supuesto. Ahí tienes otro actor importante, porque él está en gestión como vicepresidente, pertenece a un gobierno que está en gestión todavía, así que él es un candidato que también aporta cambios que pueden serle favorables o desfavorables. O sea, cuando tú mueves el tablero, tú también le das oportunidad, al contrario de que él coja un aire, de que él se replantee cosas y de que adquiera un nuevo comportamiento. No es solo entonces para la candidatura de Martinelli o de Molino que hay cambio. No, hay cambio para los otros también. En términos reales, aunque lo nieguen, hay cambio para los otros también. ¿Fue estrategia de la Corte Suprema de Justicia esperar hasta este día para dar esta decisión, o los recursos que presentó, la cantidad de recursos que presentaba la defensa del expresidente Martinelli los llevó hasta este día prácticamente al límite del tiempo del inicio de la campaña electoral? No puedo hacer esa valoración porque primero no domino los procesos, no es mi profesión, y aquí los que saben son los juristas que saben cuánto tiempo toma cada recurso. Pero de lo que no queda duda alguna, como observador, sí llamaba la atención que la fila de recursos, la enorme cantidad de maniobras que el señor Martinelli puso para no llegar al día de hoy, eso fue un camino empedrado, tramos empedrados, otros tramos con lodo, cuesta arriba. O sea, se le hizo muy pesado, muy difícil, por lo menos cara a los legos como yo. Los entendedores podrán decir que esto es totalmente normal, que esto forma parte del ejercicio de la profesión, pero en la vida política, apostar al tiempo como factor decisoria siempre te va a salir un costo adicional. Siempre, porque el tiempo hay que saberlo administrar. Siempre te va a salir un costo adicional. Gracias al sociólogo Danilo Toro, este análisis que ha hecho sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negarle este recurso de casación al expresidente Ricardo Martinelli, un escenario completamente nuevo de cara a las elecciones generales del 5 de mayo. Mañana inician estos 90 días de... Muchísimas gracias. En este momento tenemos al candidato presidencial Rómulo Rux para que nos dé su opinión acerca de la no admisión del recurso de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, es un fallo definitivo, un fallo de la Corte y un fallo que toca acatar. Nosotros, como campaña, seguimos haciendo el trabajo que venimos haciendo y estamos enfocados en el trabajo que nosotros tenemos que hacer para lograr lo que queremos, para cambiar el país. Y no nos vamos a desenfocar, ni nos hemos desenfocado en lo que pase con otras campañas. Al no ser inhabilitado automáticamente, señor Rux, ¿podría él continuar con su campaña o no? Le tocará al Tribunal Electoral tomar las acciones que correspondan. Este es un tema legal. Lo que sí es evidente es que hay un fallo que es definitivo y que, en base a la Constitución, prohíbe que un candidato que haya sido condenado con estas características pueda ser presidente de la República. Eso es evidente. Y siendo eso inminente, en su opinión, ¿podría el Tribunal Electoral imprimir las papeletas hoy si fuera así necesario? Esa es una decisión que tiene que tomar el Tribunal, Flor. Yo lo que he visto hasta ahora, que estoy leyendo el rechazo y en base a lo que dice la Constitución, para mí es evidente lo que el Tribunal Electoral tiene que hacer. Pero no sería automático, ¿cierto, Atenógenes? Ahora, señor Rux, ¿cómo cambia el panorama? Usted que es candidato en este momento, ¿cómo cambia el panorama de la campaña política que comienza mañana? ¿Qué piensa usted? Yo te puedo hablar de mi campaña. Ajá. Nosotros hemos hecho un trabajo y nosotros estamos enfocados en hacer lo que tenemos que hacer independientemente de quiénes sean los candidatos. Evidentemente, este es un tema que se había venido especulando y esto sí cambia el panorama político cuando eliminas de la fórmula presidencial a el candidato o a un candidato que tiene una popularidad reconocida. Eso creo que todos lo reconocemos. Esto cambia el juego, esto cambia el panorama electoral y cambia definitivamente el proceso electoral.
¿A quién se le endosarían los votos de Ricardo Martinelli, en su opinión, señor Rux? Tenemos que ver qué pasa. Como te digo y tengo que reiterarlo, nosotros no estamos enfocados en lo que pase con otras campañas. Hemos hecho un trabajo por más de 5 años defendiendo lo que creemos, luchando internamente contra un sistema que ha querido mantenerse y que nosotros hemos decidido que llegó el momento de desmantelar, y por eso nos ha tocado luchar inclusive con el propio expresidente Martinelli dentro de procesos internos de cambio democrático. Para nosotros, este es un tema que nosotros tenemos que seguir avanzando, seguir progresando. Y tenemos una campaña que sabemos lo que tenemos que hacer para ganar la elección y sabemos lo que tenemos que hacer para gobernar, independientemente de quién corra o no corra. Definitivamente que hay muchos votos que hoy estaban con el señor Martinelli que van a migrar o que van a buscar a dónde van a escoger, poner el gancho, por quién van a irse como presidente, a quién le van a confiar el futuro de Panamá. La Corte ahora debe notificar al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral debe emitir una resolución. ¿Esa resolución admite recursos? No quiero hablarte de los procesos porque no me he sentado a revisar el proceso ahora dentro de lo que suceda o no suceda en el Tribunal Electoral. Señor Rux, ¿ustedes a nivel de las campañas hicieron alguna consulta con el Tribunal Electoral dada la realidad del caso que tenían entre manos? ¿El Tribunal Electoral pudo hablar con ustedes acerca de eso en particular? ¿Se había algún procedimiento a seguir? Jamás he hablado con el Tribunal Electoral sobre lo que pase o no pase con la candidatura de ninguno de los candidatos. ¿Se sienten ustedes seguros de la decisión que puede tomar el Tribunal Electoral en ese sentido? Porque pareciese que está en manos del Tribunal Electoral, una vez se notifique este fallo, actuar ya sea inmediatamente o en cumplimiento de un procedimiento que muy pocos conocen. No sé si usted tiene idea de si existe ese procedimiento o no. No, es una realidad que le toca al Tribunal Electoral hacer cumplir la Constitución de la República de Panamá. Pero nosotros no estamos ni hablando con el tribunal ni pidiéndole al tribunal que haga nada. Nosotros estamos enfocados en nuestra campaña y en lo que tenemos que hacer. Nosotros hemos asumido en el camino que todos los candidatos podían correr en un momento dado. Hoy sale un fallo que cambia el panorama electoral. Nosotros seguimos con nuestros planes, nosotros seguimos con nuestros objetivos como campaña electoral y yo como candidato presidencial. Rómulo, en este momento, bueno, el licenciado Rodrigo Noriega explicaba que primero tenía que agotarse la parte penal y luego, entonces, cuando terminaba la parte de Valoisa Martínez, esto pasaba al Tribunal Electoral. O sea, primero tenía que agotarse la parte penal para entonces pasar a la parte electoral. Yo escuché esas declaraciones y lo lógico es eso. Lo lógico es que de la parte penal o de la inhabilitación, que es lo que sucede cuando queda en firme una condena de más de 5 años, ahora le corresponde al Tribunal Electoral actuar. Eso está muy claro. Bueno, gracias al candidato presidencial Rómulo Rux por darnos su opinión de este tema. Acá seguimos con más información, Atenoe. Sobre todo, entendiendo, mira, me acaba de escribir el licenciado Guillermo Márquez Amado, que entrevistamos hace poco. Él quedó con el compromiso de revisar el Código Procesal Penal y analizar un tanto la situación actual en la que se encontraría el señor Ricardo Martinelli, y me escribe Guillermo Márquez Amado que ha confirmado que la decisión queda en firme en 5 días, como le estábamos preguntando específicamente, que son para su notificación. Y no hay ya nada luego de esto. O sea, le correspondería en todo caso al Tribunal Electoral acatar la decisión. Por lo menos esa es la opinión que nos está explicando el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. 5 días de notificación después de conocido y hecho pública la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre este recurso de casación, y de ahí en adelante todo quedaría en manos del Tribunal Electoral, porque insisto, es una situación histórica inédita. Nunca antes habíamos tenido tantos hechos coyunturales, pero
tan importantes para nuestra historia. Por un lado, un juicio a un expresidente que a la vez estaba corriendo para candidato a la presidencia de la República, una condena a ese expresidente, una serie de amparos, advertencias de inconstitucionalidad y recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia, y una Corte Suprema de Justicia que actúa en función de esos recursos exactamente a 24 horas que comience la campaña, Flor. O sea, son demasiados hechos que han coincidido a la vez en esta campaña electoral, que sin duda va a ser una campaña electoral histórica, pero que se sigue escribiendo y dependerá ya, una vez quede en firme y notificado esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, para definir esos pasos a seguir. Exactamente, y el candidato presidencial, ex candidato presidencial, Ricardo Martinelli, estaba en camino a Chiriquí, justamente en el avión. Y tenemos la foto porque él hizo pública esa fotografía, pero ya estamos recibiendo confirmación en este momento que, a pesar de que subió la fotografía en donde anunciaba que iba camino a Chiriquí para reuniones políticas de hoy, confirmamos en este momento ya con nuestro corresponsal allá en Chiriquí, Jaime Saldaña, que no llegó a Chiriquí. Se canceló esta actividad. También fuentes ligadas a la campaña del señor Ricardo Martinelli nos han confirmado que están en este momento a la espera de iniciar. Este fue el mensaje que puso en su cuenta en Instagram, que iba rumbo a la provincia de Chiriquí. Más allá de la cancelación de la gira, es importante también saber dónde va este avión ahora que sabe la noticia. Si vuelve a Panamá, si para en Chiriquí, si va para otro lado, tomando en cuenta que habría que girar orden de captura a la Policía Nacional después de la decisión de hoy, Atenógenes. Eso es clave. Claro, sí, exacto, pero ojo lo que nos dice el licenciado Guillermo Márquez Amado. O sea, hay 5 días a que este fallo quede en firme. Hay 5 días. Hay que ver qué va a pasar. Por eso hay que ver qué va a pasar y qué va a hacer Ricardo Martinelli. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Por eso es importante definir, y estamos a la espera de que identifiquen el lugar, si es que va a ser pública, porque el equipo de su campaña nos dijo que hay una reunión ahora mismo, está por comenzar una reunión con su equipo legal, sí, para definir cuáles son los siguientes pasos dentro de ese proceso. Y pero de igual forma también anunciar, qué va a ocurrir en las próximas horas y cuál va a ser el pronunciamiento oficial de esta campaña. Pero ayer, en una entrevista que estábamos preparando para Debate Abierto Dominical, el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi, habló acerca de la situación del señor Ricardo Martinelli y cuál sería el procedimiento a seguir por el Tribunal Electoral. Vamos a escuchar lo que dijo Eduardo Valdés Escoferi sobre este tema. Sí, bueno, usted llegó a un punto medular, magistrado, porque de todos los procesos que hay o que puedan haber, hay uno que tiene los reflectores puestos en grande. Y me refiero al del candidato, hoy día candidato Ricardo Martinelli. Yo sé que ustedes, por ser magistrados, están limitados en muchas opiniones, pero por cuestiones de procedimiento, creo que vale la pena tener claro los tiempos, porque obviamente los actores se expresan y sus opiniones revelan sus intenciones. Aquí el punto clave es, ¿puede un procesado que luego termine bajo un fallo de la justicia ordinaria, a escala de Corte Suprema de Justicia, puede un procesado, una vez que esté sentenciado, correr como candidato en espera del fallo final del tribunal? Porque al final quien debe fallar sobre las posibilidades de un candidato no es la justicia ordinaria, es el Tribunal Electoral. Entonces mi pregunta es, ¿le cabe a la persona que ha sido fallada en la justicia ordinaria correr, hacer propaganda, hacer militancia política mientras espera el fallo del Tribunal Electoral, o el fallo del Tribunal Electoral no tiene que ver con eso y la justicia ordinaria delimita las facultades o derechos de ese ciudadano? En la última reforma electoral, que vamos incrementando las garantías, la transparencia, el perfeccionamiento del sistema, se dio más garantías en los procesos de inhabilitación de candidatos. Ahora, con los nuevos juzgados permanentes electorales administrativos, son los que tienen la competencia para inhabilitar. Y al fiscal electoral administrativo, que es
su equivalente en la investigación de los delitos o de las infracciones, es el que tiene la facultad de iniciar y activar, además de cualquier otra persona, de este proceso de inhabilitación de candidatos en 2 instancias. Primero ante los juzgados electorales administrativos, luego en el pleno a nivel de apelación. Ese es el procedimiento que hay que seguir cuando cualquier candidato infirme es objeto de una sentencia que conlleva una pena de prisión de 5 años o más, que le hace que pierda un requisito. ¿Y esas 2 instancias llevan término? Son procesos sumarios. Son procesos sumarios. Procesos sumarios en la jurisdicción electoral, donde no hay las tradicionales advertencias de inconstitucionalidad que se dan en la justicia ordinaria, ni hay los amparos que también se dan en la... Nada de esos procesos dilatorios se dan en la justicia electoral. No habría recursos dilatorios, pero no sería automático. Sí, estás escuchando. Creo que eso, claro, estamos hablando ya del magistrado Eduardo Valdés Escofri, que lleva adelante todo el plan general de elecciones, el PLAGEL, y que está diciendo que hay un procedimiento que cumplir. Ojo, hay un procedimiento que cumplir. Una vez se dé la notificación y una vez quede en firme este fallo de la Corte Suprema de Justicia, correspondería entonces a la esfera electoral tomar una decisión en 2 instancias, ojo, y lo vimos esta semana. O sea que en efecto es la parte penal primero y cuando termine la parte penal vamos a la electoral. Lo vimos esta semana con el representante de las uvas de San Carlos. Que la Fiscalía Electoral pidió al Tribunal Electoral exactamente su renuncia. Asumo yo que el camino que va a seguir el Tribunal Electoral es algo similar, independientemente del cargo, si se trataba de un representante de corregimiento o un candidato a la presidencia de la República, por lo que entiendo de lo que nos dice el magistrado Eduardo Valdés Escofri. El procedimiento debe ser el mismo, pero es importante destacar que no es automático. Exacto. Como nada en el Estado de Derecho, ¿no? Claro, lo que sí nos han dejado claro, nos dejó claro el magistrado Eduardo Valdés, es que no es automático. O sea, hay un proceso que cumplir. Pero que tampoco caben tácticas dilatorias en esta fase. Mira, tenemos también en este momento contacto con Delia Muñoz, otro de los candidatos a la presidencia de la República. Reacciona Delia Muñoz, que está en este momento con el candidato Melitón Arrocha. Y vamos a ver, Delia, si puede estar en contacto con nosotros para que nos explique un poco acerca de la reacción del candidato Melitón Arrocha. Parece que Delia Muñoz estaba también realizando un reportaje de todo lo que estamos planificando de cara a las elecciones. Y ahora, pues, vamos a poder conversar con ella y con el señor Melitón Arrocha acerca de su reacción sobre la decisión de Martínez. Y vamos a escuchar, Delia, adelante. Ay, Dios mío. Gracias, compañeros. Nosotros estamos en la provincia de Coclé, específicamente, Antón, en este recorrido con los candidatos presidenciales, realizando especiales. Sin embargo, debido a la noticia que se genera en este momento en torno a uno de ellos, en este caso el señor Ricardo Martinelli, estamos ahora con el candidato a la libre postulación, Melitón Arrocha, su reacción frente a esta situación que se ha dado por parte del órgano judicial. Bueno, en principio, pues, manifestar que siento por lo que debe estar atravesando en este momento la familia del señor Martinelli, y me imagino lo dura que debe ser esta noticia para el expresidente de la República. Creo que retrata el cuerpo entero, pues, también la humanidad y su familia, pero al mismo tiempo creo que el órgano judicial manda un mensaje inequívoco de que no hay nadie por encima de la ley, que la institucionalidad sigue madurando, sigue avanzando en el país. Y bueno, por desafortunada que sea la noticia, porque compromete los comicios electorales que van a sucederse, donde ya era candidato a la presidencia de la República, no menos cierto que hoy la Corte Suprema de Justicia se pone los pantalones largos en, digamos, fomentar la institucionalidad democrática del país por vía del órgano judicial. Cambia el panorama político, señora Rocha. ¿Qué va a hacer usted? Sí, sin duda alguna, el panorama político cambia. Hay que entender que el señor Martinelli en todas las encuestas de intención de voto marcaba como el favorito. Esos puntos hoy no desaparecen, van a empezar a reubicarse en otros candidatos, y por supuesto nosotros vamos a redoblar esfuerzo para tratar de que esos electores, esos votantes que hoy
pues su candidato de preferencia no va a estar en la papeleta, vamos a tratar de apelarles a ellos, a decirles a ellos cuáles son nuestras propuestas de gobierno y por supuesto tratar de conseguir el apoyo popular por parte de ellos. Y eso era lo que muchos decían, incluyendo analistas políticos y demás, incluso el mismo señor Martinelli hace poco en una entrevista nos manifestaba que estaban esperando qué ocurría con él para poder trazar una estrategia política. ¿Usted tenía un plan definido, una estrategia cambiante? ¿Las cosas en su entorno van a cambiar en cuanto a estrategias? Yo creo que tendremos que sentarnos a revisar el tema. Uno no puede darle la espalda a la realidad política de que el expresidente Martinelli era un factor dentro de esta campaña, probablemente la persona que más intención de votos tenía, y no ser consciente de esa situación y no realizar los cambios correspondientes, yo creo que sería una negligencia de campaña. Por lo tanto, efectivamente, ahora vamos primero a leer el fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a no admitir la casación. Después, por supuesto, sentir como ser humano pues lo que debe estar en este momento sintiendo la familia del expresidente Martinelli, el mismo presidente Martinelli, y por otro lado, por supuesto, felicitar a la Corte Suprema de Justicia porque se pone los pantalones largos y hoy el mundo entero ve que hay una separación de poderes y que no hay nadie por encima de la ley. Han sido las declaraciones frente a la reacción precisamente que se da por parte del órgano judicial en este sentido del candidato a la libre postulación Melitón Arrocha. Retornamos con ustedes allá a los estudios. Bueno, gracias Delia Muñoz, que estaba con el candidato Melitón Arrocha. Hemos tenido ya 2 reacciones esta mañana, tanto de Melitón Arrocha como del señor Rómulo Rux. Estamos buscando otras reacciones de otros candidatos a la presidencia de la República, los directamente involucrados dentro del proceso electoral, un proceso electoral que inicia mañana casualmente, cuando comienza la campaña política de manera oficial. Para saber sus opiniones no solamente de la parte penal, sino también de la parte electoral. ¿A quién le favorecería esta decisión? La parte electoral es clave dentro de lo que viene ahora y así estaba consciente todos los involucrados dentro del proceso, Flor. Así es. Esto define mucho lo que va a pasar, claro. ¿Y por qué es importante, más importante que todo la parte electoral? Porque la parte penal le afecta a él, pero la parte electoral nos afecta a todos. Claro que sí, nos afecta a todos y también va a afectar de manera directa e indirecta a cada uno de los candidatos a la presidencia de la República porque el tablero de juego cambió completamente. También es importante recordar en este momento quién es José Raúl Mulino, porque él es el que cobra importancia en este momento del proceso electoral. Eso es clave y yo creo que sí es importante recordar quién es José Raúl Mulino. Por ejemplo, es importante recordar que él era civilista en su momento. Creó un partido político llamado Fundó Unión Patriótica, fue canciller con Endara, fue magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia. Disculpa, está Dorcas de la Rosa, que también estaba en cobertura especial debido a todos los reportajes que estamos preparando de cara a las elecciones, y Dorcas estaba conversando con la candidata a la presidencia, Maribel Gordón. Hay reacción en este momento, vamos con Dorcas de la Rosa para que nos dé la información que tiene y la opinión de la candidata presidencial Maribel Gordón ante lo que ha ocurrido en el caso del señor Ricardo Martinelli. Dorcas, cuéntanos. Profesora, su reacción, la Corte no admite este recurso de casación al expresidente Martinelli. Bueno, yo creo que hay un proceso que de una u otra manera ha sido medido, no para aplicar justicia como se debe y como espera el pueblo panameño, sino también en un proceso donde se ha sumado y restado frente a un proceso electoral. Sin lugar a dudas, ha sido parte de corrupción profunda, son varios los escándalos, se predominó en este país impunidad y sigue prevaleciendo. Hay cuantos de cuello blanco que están fuera de las cárceles. Yo me pregunto hasta dónde lo van a llevar. Ya hemos vivido la experiencia que Estado sale, porque aquí hay pactos de gobernabilidad entre la partidocracia. Corrupto no juzga, no condena a corrupto. Y es lo que lamentablemente se vive. Hoy el proceso que ha sido demorado, que la población esperó hace muchos años, porque justicia tardía no es justicia,
se aplica en una valoración que no solamente es aplicar una condena, sino que han estado midiendo en función de el proceso electoral del 2024. Y yo creo que eso es uno de los temas que nosotros tenemos que confrontar. La justicia tiene que ser directa y oportuna. ¿Cambia el panorama electoral? Porque lo que proviene o viene ahora es la inhabilitación del expresidente. Bueno, frente a la inhabilitación hay varias cosas. Uno, que corra su vicepresidente, no es lo mismo, indudablemente. Hay un conjunto de candidatos que no la tiene segura y que ven hoy como la expectativa de una puerta que los va a llevar a la presidencia. El pueblo está claro. El pueblo panameño, la población panameña sabe quiénes son. Quiénes somos cada uno de nosotros. E indudablemente lo que nosotros señalamos se hará sentir en el 2024 la dignidad de un pueblo que clama por un cambio real. Bueno, declaraciones de la candidata a la presidencia de la República, Maribel Gordón. Maribel Gordón ya se ha pronunciado, Rómulo Rux y el señor Melitón Arrocha, 3 de los 8 candidatos a la presidencia de la República, Flor, hasta ahora. También estamos leyendo un mensaje que ha puesto en su cuenta en Twitter el hijo de José Raúl Mulino. Hablamos de José Raúl Mulino Jr., quien dice: estamos listos para defender el voto popular este 5 de mayo. Contamos con un equipo de lujo que va a pelear por la democracia de este país. Somos RMPA, José Raúl Mulino, @R Martinelli. Aquí hay que ver también y leer claro, ¿no?, qué es lo que significa ese mensaje viniendo del hijo del ahora actual candidato a la vicepresidencia en la nómina del señor Ricardo Martinelli. Y también recordar que José Raúl Mulino correría solo, sin candidato a vicepresidente, porque ya pasó el momento en el que él podía nombrar a un segundo. Sí, exactamente, ya venció ese término. Ahora, falta ver también lo que va a ocurrir en esa campaña, porque hay que ver si esta popularidad y estos votos a favor del señor Ricardo Martinelli se pueden endosar al señor José Raúl Mulino. ¿Y en qué porcentaje? Porque en un ambiente tan polarizado, un escenario tan polarizado a nivel presidencial, a la persona que Ricardo Martinelli le endose, por ejemplo, la mitad de los votos, o el 40%, 35%, incluso 30% de los votos de él, se le endosen a alguien, podría ganar en un ambiente tan polarizado. Hay que ver, porque faltaría también saber qué va a pasar con el señor Ricardo Martinelli. O sea, quizás en las condiciones de 2019 no eran las mismas y ni van a ser las mismas condiciones del 2024, cuando, hablando desde la cárcel, él pedía el voto por un candidato, por el señor Rómulo Rux. Era otro momento, era otra condición en la que se encontraba. Aquí estamos hablando ya de una sentencia a 9 años de prisión, ¿no? 9 Así años es. de prisión, me parece que... Así es, y además podría quedar en su casa, como han dicho algunos, por la edad, pero primero tiene que pasar por la cárcel. Claro en la que cárcel, entonces, cuando está en la cárcel, entonces puede pedir arresto domiciliario o cualquier otra medida más laxa. Aquí hay que ver qué ocurrirá y sobre todo que este es uno de los casos que tiene pendiente el señor Ricardo Martinelli. Este año y después de las elecciones, en julio cae lo del caso de Brecht, donde está el señor Ricardo Martinelli y también el expresidente Juan Carlos Varela, que en ese momento hay que ver qué pasa en las elecciones porque el señor Juan Carlos Varela está de candidato al Parlacén y tendrá tratamiento especial o no tendrá tratamiento especial. Igual que los hijos de Ricardo Martinelli. Exactamente, que también aparecen señalados en este caso. Entonces, hay mucha tela que cortar todavía sobre este proceso y todos los otros procesos que existen alrededor, tanto del expresidente Ricardo Martinelli también como del expresidente Juan Carlos Varela. También es importante recordar que la revisión, o sea, él podría pedir, por ejemplo, ahora aclaración, pero eso no suspendería la sentencia, solo afectaría la orden de detención. Y la revisión solamente es procedente en causas ejecutoriadas, por tanto, ellos mismos reconocerán el valor de la negación de la casación. Eso habría que preguntárselo también. Exactamente. Porque, por ejemplo, Sidney Citón, abogado de Ricardo Martinelli, ya salió en un video en sus redes sociales diciendo que la Corte no puede resolver un recurso de casación cuando no está en firme ni ejecutoriada la resolución en razón de advertencia de la inconstitucionalidad dentro del proceso. O sea que ellos, según entiendo, no sé si estoy entendiendo mal,
no estarían aceptando la decisión tomada hoy. Un poco controversial esas declaraciones del licenciado Sidney Citón. Parte también, me imagino, de una estrategia de defensa. Claro. Estamos en este instante esperando una opinión oficial de parte de la campaña del señor Ricardo Martinelli. Que en este momento están reunidos. Claro, para determinar qué va a ocurrir, porque ya te digo, o sea, ¿qué decisión puede tomar los abogados del señor Martinelli o la campaña de Realizando Metas? Hay que esperar a que ellos lo hagan, supuestamente están reunidos en este momento, porque es muy arriesgado también entender de qué forma tú, de forma temeraria también, pudieses no aceptar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Cuidado, estamos hablando ya de... Por supuesto. De que sí, ya esto es inapelable. Tú es la última oportunidad que tenías. Presentaste todos los recursos que la ventaja procesal te otorgó. Solamente en esta instancia, que es la extraordinaria, después de la primera y la segunda, que son las ordinarias, presentó 14 recursos. Exacto, más una advertencia, incluyendo la advertencia de inconstitucionalidad. Claro, 14. Y ya los 14 negados, por supuesto. Y encima la casación, porque estamos hablando de amparos mayormente. Aprovechó toda la ventaja procesal disponible, más la advertencia de inconstitucionalidad, y encima tenía este recurso de casación. Hay que ver qué dicen cuando salen de la reunión, porque los últimos 2 de los 14 recursos presentados fueron publicados ayer, así que no habría fallas a los tiempos ni al debido proceso en esta instancia extraordinaria, Tenógenes. Así es, esperemos entonces a ver cuál será el pronunciamiento de la campaña del candidato Ricardo Martinelli, para la alianza Realizando Metas, la alianza del partido Alianza también, que son parte de este movimiento político y que en este instante pues están en reunión para tomar una decisión acerca de qué es lo que va a ocurrir con el futuro político del señor Ricardo Martinelli. Una decisión que debe tomarse en las próximas horas, en el caso puntual de cuál es el camino y la estrategia a seguir. ¿Están preparados o no están preparados? Por lo que dijo el señor José Raúl Mulino, estaban preparados. Anteriormente también habíamos hablado con el señor Luis Eduardo Camacho, antes que apareciera obviamente el fallo, y el señor Luis Eduardo Camacho dijo y había reiterado varias veces que ellos estaban preparados para lo que fuese. Y como fuese, obviamente, dentro de sus muchos escenarios que estaban analizando, debía estar el escenario de la no admisión de la casación. Pero el propio Martinelli lo decía, o sea, decían, no me van a inhabilitar, pero Mulino va a ser el próximo presidente. Sí, así es. Entonces, obviamente, lo segundo contradecía lo primero, ¿no? Pero es importante subrayar que el señor Martinelli iba camino a Chiriquí, según publicó en sus propias redes sociales, cuando se conoció esta decisión. El próximo presidente, decía Ricardo Martinelli, que iba a ser Mulino, ¿no? Así es. Candidata a presidente y presidente, que iba a ganar, por supuesto. Ahí hay que elaborar delgado, porque hay que ver si es el próximo candidato a presidente, porque eso es lo que en todo caso procediera. Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia parece que es lo que va a ocurrir. O sea, que es el próximo candidato a la presidencia. Así es, pero sí es importante que se convierta en próximo candidato presidente, en próximo presidente de la República, tiene que pasar las elecciones. Tenemos que esperar qué va a ocurrir en las elecciones. Como ya pasó desde el post de Martinelli de que estaba camino a Chiriquí, ya pasó el tiempo que le hubiera tomado el vuelo para Chiriquí. Hay que ver dónde aterrizó, si en Chiriquí, si en Panamá, si sigue en el aire. Bugaba queda cerca de Costa Rica, 15 minutos de Costa Rica. Habría que ver dónde está Ricardo Martinelli en este momento. Él tenía varios días en el que sus redes sociales escribía todo lo que hacía. Voy camino a tal lugar, voy camino al otro lugar. Hay que ver camino a dónde está en este momento. Él estuvo describiendo toda su campaña todos estos días. Así es. Y bueno, estamos esperando también otras reacciones de parte de los otros candidatos a la presidencia de la República, a ver qué es lo que dice cada uno de ellos. Por acá nos dicen que no llegó a Chiriquí, Tenógenes. No llegó a Chiriquí. Sí, no llegó a Chiriquí, porque la gira se canceló, pero igual podía llegar y no llegó a Chiriquí. Entonces, ¿dónde está? No hay un vuelo registrado en este momento. Habría que ver. El anuncio lo hizo en sus cuentas en Instagram. Por supuesto. Pero no llegó a Chiriquí. No llegó a Chiriquí. Si no llegó a Chiriquí, entonces volvió a Panamá, está dando vueltas en el aire, salió hacia Costa Rica. Habría que ver eso.
No sabemos eso. No sabemos, habría que ver eso. Lo que aquí me dijo el señor Luis Eduardo Camacho es que ellos están esperando a los abogados y ahí van a decidir. Van a decidir qué pasa. Hasta allí exactamente, después de la no admisión del recurso de casación. Ellos tendrán que definir cuál va a ser la estrategia que siguen de ahora en adelante dentro de este proceso. Hay que esperar a ver qué ocurre específicamente en este caso. Son varios los caminos después de la no admisión del recurso de casación de Ricardo Martinelli, pero varios los caminos, en el sentido de los pasos que debe llevar adelante el Tribunal Electoral, que tiene sobre sus manos la decisión de la campaña política, porque ya la Corte Suprema de Justicia dijo lo que tenía que decir. O sea, la decisión de la Corte Suprema de Justicia es la última, es la final. Es la que decide un recurso que en todo caso buscaba aprovechar más esa ventaja procesal y darle a la Corte Suprema de Justicia el poder de involucrarse dentro del proceso que él tenía en dos instancias inferiores. Es por eso que ellos presentan ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia este recurso de casación, en la búsqueda de auxilio porque se sentía vulnerado en los derechos fundamentales que establece la Constitución política. Lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en todo caso es que no hay esa vulneración, a pesar de todas las pruebas que ellos presentaron, la Corte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que ve estos recursos específicamente dijo que no se le vulneró los derechos fundamentales de manera tal que no se admitió ni su recurso en particular ni a ninguno de los otros involucrados. Y hablamos específicamente que esta parte resolutiva y el fallo habla de Ricardo Martinelli Berrocal, habla de Daniela Rocha 8 y 10, de Valentín Martín Vázquez, de Iván Arturo Arrocha Chevalier y Janet Ivette Vázquez Sanjur, todos indicados por el delito contra el orden económico, entre paréntesis, blanqueo de capitales, en perjuicio del Estado, entre paréntesis, caso New Business, y así dictan esta resolución que claramente detalla que en mérito del expuesto, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve, primero, no admitir el recurso de casación en el fondo formalizado por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila como apoderado judicial de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. En segundo, no admitir el recurso de casación en el fondo formalizado por el licenciado Adriano Correa, apoderado judicial de Janet Ivette Vázquez Sanjur, y así se van con cada uno de ellos. Sí, porque estamos enfocados en este momento en Ricardo Martinelli porque es candidato presidencial y expresidente de la República, pero sí es importante recordar que este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia involucra no solamente a Martinelli, sino a 4 más. Y sería bueno recordar, a tener nuevamente los nombres de los 4 condenados ya en última instancia. Daniela Rocha 8 y 10, Valentín Martínez Vázquez, Iván Arturo Rocha Chevalier y Janet Ivette Vázquez Sanjur. Todos ellos, los 5, ellos 4 y Ricardo Martinelli, deben ir a la cárcel ahora a cumplir su condena. Compilando toda la parte resolutiva de este dicto, el número 26, en su punto sexto, dice rechazar por improcedente la solicitud de suspensión de trámite que fue presentada por el licenciado cordobés Jean-Pierre Miranda, quien actúa como apoderado sustituto de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, y además de rechazar de plano el incidente de nulidad presentado por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, apoderado judicial de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. O sea, le rechazaron, le negaron todos los recursos que estaban pendientes. Se acabó el camino en el ámbito penal. Eso es un hecho. Llegó exactamente hasta el final en la parte penal, en lo que corresponde a la condena que ya había sido proferida en 2 instancias, condena que tiene que ver por el delito de blanqueo de capitales, delito contra el orden económico y en el caso New Business en particular. Ahora viene la esfera electoral, como dijo el magistrado Eduardo Valdés Escoferi. En esa esfera electoral debe definirse entonces cuál es el procedimiento a seguir, que lo detalló muy bien también el magistrado Eduardo Valdés Escoferi, de las instancias que tienen que cumplirse también dentro del Tribunal Electoral. En el primer punto hay que destacar que el proceso tiene que correr traslado
a la Policía Nacional y a las demás instituciones quedar ejecutoriado debidamente ejecutoriado, y luego entonces de eso pasaría a la esfera electoral, donde el proceso, como bien explicó el magistrado Eduardo Valdés Escoferi, no es automático, pero tampoco permite recursos dilatorios como lo ha permitido el sistema penal. Mira, acá estoy recibiendo información que la campaña del señor Ricardo Lombana y el movimiento Otro Camino va a brindar una conferencia de prensa para referirse a esta casación e inhabilitación del expresidente Ricardo Martinelli a las 12:30 en la sede del partido Otro Camino en Vía España. Allí va a ser el pronunciamiento del movimiento Otro Camino sobre este tema particularmente. La campaña de Lombana, eso en cuanto a la campaña de Lombana, habría que esperar. Martín Torrijos, ya tuvimos la opinión contacto de ahora. y ahora tenemos la opinión en contacto telefónico José con Isabel Blandón. José Isabel Blandón. Señor Blandón, lo tenemos en contacto telefónico. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿qué piensa de la decisión que ha tomado la Corte sobre este recurso de casación hacia Ricardo Martinelli? ¿Qué piensa? Bueno, mira, te sienta un precedente importante en la lucha contra la corrupción, en la medida en que al ser condenado un expresidente de la República, el mensaje claro para todos los demás, de allí para abajo, es que no importa qué cargo ocupes en el gobierno, eres responsable ante la justicia de lo que hagas y que el castigo eventualmente llegará. ¿Quién se beneficia y quién se perjudica a nivel de candidatos presidenciales con la decisión tomada por la Corte hoy? Eso estará por verse, pero definitivamente que tiene un efecto en la campaña electoral. Algo de sus votos se quedará todavía ante su partido, pero definitivamente que no al 100%. Muchos de esos votantes pro Martinelli, muy posiblemente en la elección pasada, el 2019, habían votado por Rómulo Rux. Así que es una opción natural para muchos de ellos votar por Rómulo ante la ausencia de Martinelli. Pero eso se ve en la elección. Nosotros tenemos que hacer el trabajo como lo íbamos a hacer para ganar esta elección. Pero para mí más importante que el efecto electoral de la decisión de la Corte es el efecto con respecto a la lucha contra la corrupción, reitero. Porque es la primera vez que un expresidente de la República es condenado en Panamá con un acto vinculado a corrupción, y eso es un mensaje muy poderoso para quienes hoy están en el cargo y para quienes aspiran a estar en el cargo público, en algún cargo público a futuro, porque de nuevo, desde que un presidente es condenado, cualquiera, sea ministro, diputado, alcalde, cualquier otro cargo, también sabe que puede ser condenado, que la justicia le puede llegar. Ahora, señor Blandón, su experiencia, el poder del endoso, ¿se puede o no se puede? ¿Se endosa o no se endosa? ¿O qué tanto se endosa? Sí, exacto, ¿qué tanto se endosa? ¿Qué piensa? Mira, algo se endosará, no creo que nada, pero lo he dicho antes, Martinelli ha perdido prácticamente todas las elecciones en las que ha participado. La única vez que ganó fue en alianza con el Partido Panameñista. Todas las otras veces perdió. Él perdió en el 2004. Sus candidatos perdieron en las siguientes elecciones con el endoso de él. ¿Le sirvió? Sí, le sirvió, no hay que decir que no, pero no les alcanzó para ganar. Y sí, tengo que decir que... Pero ninguno quedó tras la ambulancia, señor Blandón. No, por eso, pero es que en una campaña electoral, ¿de qué te sirve el segundo lugar? No, pero en un ambiente tan polarizado, coincido, pero en un ambiente tan polarizado, un escenario tan polarizado como este, que endose al menos el 30% de sus votos, ya podría hacer la diferencia con cualquiera de los candidatos a ganar, ¿no? Bueno, mira, con todo el respeto que me merece el señor Mulino, él tiene el carisma de un macetero. Bueno. Entonces se le endosaría más los votos a Zulay Rodríguez que a Mulino, y pregunto directamente por ella, porque ella
abogó esta semana, precisamente creo que ayer, Así si es. mal no recuerdo, a que Martinelli corriera. Nuevamente, eso estará por verse. Una posibilidad también es que muchos RM que eran CD antes vuelvan a su partido original, que es el CD, y voten por el candidato del CD. Ujú. A quien no se le endosaría necesariamente los votos es, por ejemplo, a Ricardo Martinelli. A José Gabriel Carrizo. ¿No es conferencia de prensa? Mira, yo lo veo complicado, pero nuevamente, la campaña inicia mañana, ya veremos lo que va a suceder. Cada campaña va a hacer su estrategia, cada candidato va a hacer su estrategia. Nosotros vamos a seguir en la estrategia que teníamos, con o sin la candidatura de Martinelli, en el sentido de abogar por la necesidad de un cambio constitucional, y de convocar a todos los que quieran ser parte de ese cambio, sean de nuestro partido o no lo sean. Ok, muchísimas Bueno, gracias, licenciado Blandón. Nosotros... Bueno, parece que acá nos están aclarando que no hay conferencia de prensa De Ricardo Lombana. De Ricardo Lombana, exactamente. Nos estaba llegando una información como que había una conferencia de prensa, pero no hay una conferencia de prensa. Aquí esa es la información que estamos recibiendo en este momento. Pero bueno, vamos para el noticiero Mediodía de Telemetro Reporta, este día con tanta información.